Nuestra Biblia ahí en el libro de Filipenses, donde estamos estudiando el capítulo 3. La otra vez habíamos hecho una pequeña introducción del capítulo. Qué raro puede ser, ¿no? Ver de forma virtual el mensaje. Pero bueno. Pero te hablábamos, ¿eh? ¿Ah? Te hablábamos. No nos contestaste nada. Tenían que dejar los comentarios ahí abajo a ver qué respondimos. Pero bueno, capítulo 3 habíamos visto del 1 al 9 y hoy vamos a arrancar del 10, ¿sí? Habíamos visto la otra vez, para poder recordar, que habíamos visto que el capítulo este hablaba sobre el gozo, ¿sí? Si recuerdan ahí el versículo 1, cuando comienza Pablo, dice: por lo demás, gozaos en el Señor. Y habíamos dicho, como muchas veces lo escuchamos y a veces no lo creemos, pero hay que creerlo, que es la única persona que tiene la capacidad de vivir con gozo en este mundo es el cristiano. ¿Sí? Porque la perspectiva, la cosmovisión de las cosas como la ve, cambió. Ya no las ve como un ser humano, sino la ve de la perspectiva de Dios. Y eso cambia la realidad de nuestras vidas. Si no, ahí tenemos el ejemplo de las 10 personas que fueron a la tierra de Egipto a conocer la tierra prometida. Y si ustedes se acuerdan, 8 de esas personas vinieron con la expectativa de que no iban a poder enfrentar la situación que estaban viviendo. Y sin embargo, José, Caleb, su visión fue la visión de Dios. Mirar a los enemigos por debajo de Dios, no por encima de Dios. Por debajo de Dios. Y eso cambió la perspectiva y eso le dio ánimo para pelear y para hacer todo lo que después hicieron. Pero muchas veces nos quedamos con la visión del pesimismo, de que no se puede, de que no hay puertas abiertas, de que esto va a ser difícil, de que no hay personas, de que esto y de que aquello, y nos olvidamos que quien sigue sentado en los cielos es el mismo Dios que hemos creído y es el mismo Dios que creó el universo. Ahora, gozo. La segunda, habíamos visto el versículo 2, si se acuerdan, guardados, 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 las 3 veces haciendo hincapié. ¿En qué cosa? En los falsos maestros, para que nosotros prestemos atención, que así como vivimos con gozo, tenemos que vivir con equilibrio y con la mente despierta. Tarde o temprano, Pablo lo decía cuando se estaba en sus últimos días, después de mi partida yo sé que entrarán lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y esa es la actitud de un falso cristiano, de una persona que no tiene a Cristo, un falso maestro. Destruir la iglesia de Dios. No tiene otro objetivo, no tiene otra función de ser. Mirar para ver qué puede destruir. Entonces tenemos que estar atentos para cuidarnos mutuamente, para alentarnos mutuamente, para hablarnos mutuamente, para volver a exhortarnos. Y a veces queda como si fuera algo pesado, ¿no? Pero la misericordia justamente se manifiesta, no que solamente Dios nos recibe de nuevo, sino que nos envía muchas veces a alguien que nos habla y nos dice: estás en el camino equivocado. Entonces eso es muy importante para que nosotros podamos entender, guardados. Y la tercera de las cosas que hemos visto ahí, que Pablo lo termina diciendo, versículo 7, pero cuántas cosas, dice ahí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y las estimo como pérdida, dice, por el conocimiento de Cristo. Y esto es lo precioso que tenemos para nosotros, el desafío constante de poder conocer más, de tener conocimiento de ese Señor. Y ahora en el capítulo 3, versículo 10, que es donde vamos a avanzar, el título, si ustedes tienen ahí el material, que no lo tengo yo en mi mano, debe estar por ahí abajo, después lo vamos a ver, decía que el título de esta sección era el objetivo del cristianismo. ¿Sí? El objetivo del cristianismo. Y la primera de ellas está en el versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. 3 cosas pone ahí que quiere conocer Pablo y que quiere realmente profundizar en ese conocimiento. Recién decíamos que conocer, habíamos dicho recién cuando hablamos de motivo de oración, que muchas veces queremos conocer a ese Dios y que gracias que conocemos a ese Dios. Pero ahora tenemos que hacer una pregunta sensata, ¿no? ¿Estamos conformes con lo que conocemos de Dios? ¿Estamos conformes con lo que nosotros conocemos hasta este momento, con lo que Dios nos ha revelado en la persona de Jesucristo? El domingo habíamos hablado de que Dios ha hablado muchísimas veces al pueblo de Israel a través de los profetas, pero en el tiempo postrero nos habla con la persona de Jesucristo. Es Jesús es el que da a conocer al Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta, ¿estamos conformes con lo que nosotros conocemos del Señor? Porque Pablo dice ahí en el versículo 12, no es que lo haya alcanzado ya. O sea, él está hablando y está haciendo una evaluación de su vida, diciendo: conozco de Dios y camino hacia esa perfección. No era perfecto, pero no me estoy conforme con lo que tengo. Si nosotros llegamos al momento de que nos creemos conformes, que ya sabemos la Biblia, que ya me la leí una vez, que ya me la leí 2 veces, que ya me escuché cuántos mensajes, estamos con una visión errada de lo que Dios quiere de nosotros. Porque acá justamente la palabra que usa para conocer dice ginosco, que habla de un conocimiento
de un saber absoluto, pero a través de la experiencia. Nosotros tenemos que conocer no ese Dios de la Biblia solamente porque está escrito en este papel. Tenemos que aprender a conocer a ese Dios por la experiencia diaria que tenemos con Él. Por saber que Él está conmigo en el trabajo, por saber que está conmigo en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, por saber que si salgo afuera el Señor nos cuida. Mi papá siempre oraba en la mesa por los enemigos visibles como invisibles. Y a veces uno no se da cuenta de que hay más enemigos invisibles que visibles y que luchan en contra de nosotros. Efesios 6 es una de las cosas que dice: oremos porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todo lo que no vemos, principados, potestades, ángeles caídos, malignos. Todas esas están luchando en contra de nosotros. Y cada vez que nosotros abrimos la boca, no tenemos personas que nos aplauden y dicen: sí, está todo bien. Al contrario, hay personas que están desanimadas o hay personas que están en contra de lo que nosotros creemos. Pero conocer a Dios significa que en ese momento y en esa experiencia donde yo estoy caminando, puedo confiar en que Él va a actuar. Un ejemplo de eso es David. David, antes de enfrentar al gigante, ¿qué dijo? Así como el Señor me libró ¿de qué? De las garras del león, me libró de la boca del león, del oso y de todos los que venían en contra de los corderos. Ya tenía experiencia. De esa experiencia es la que está hablando Pablo acá. No está hablando de conocer solamente de Dios y de saber lo que dice la Biblia, sino de poder llevarlo a la práctica. Santiago dice que, ¿cómo somos? Olvidadizos muchas veces. Miramos lo que dice la palabra de Dios y salimos de la presencia de Dios y nos olvidamos de que tenemos un Dios que está presente. No es un Dios ausente. No es un viejito como cantamos que está sentado con barba y bastón en el cielo mirando a ver qué es lo que podemos hacer y cómo nos puede ayudar. Es un Dios presente. El conocimiento. Ahora, hay tres cosas que dice acá de que conocer. Primero dice a fin de conocerle el poder, a fin de conocerle primero a Él. Segundo, conocer el poder de su resurrección. Uno habla de esto como si fuera algo normal. Lo escuchamos los domingos, lo escuchamos en una predicación, lo escuchamos en conferencias, escuchamos hablar del poder de la resurrección. ¿Cuánto sabemos del poder de la resurrección? La palabra poder, todavía creo que lo hemos escuchado muchas veces, es la palabra dunamis, que habla de una energía que mueve las cosas. ¿Dios es el origen de todas las cosas o no? Génesis capítulo 1 dice que Dios es el origen de todo lo que nosotros vemos y hoy lo que nosotros percibimos. Y es más, dice Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay poder de Dios en la creación. Hay poder de Dios en la salvación. Nosotros hemos recibido ese poder de Dios para cambiar, para ya no ser iguales que antes, para ya no pensar como antes, para ya no sentir como antes, para ya no actuar como antes, sino como que, decíamos recién, como un hijo de luz que lleva luz. ¿A dónde? En el lugar donde nosotros estamos. Ahora, el poder de la resurrección es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ustedes van a leer Efesios, si no me acuerdo, hay 2 oraciones en Efesios, y una de las oraciones para que conozcamos el poder que resucitó a Jesús de los muertos. O sea que cuando estamos hablando de conocer a nuestro Dios todos los días de una manera práctica, tenemos que conocer que hay un poder. Que hay un poder que está al alcance de tu mano, no para hacer milagros. No le vas a poner la mano a uno y le vas a decir: hoy te toco, se te fue el COVID, hoy te toco, se te va la enfermedad, hoy te toco. Es un poder que piensa primero conmigo cambiar mi forma de ser. Pero también es un poder que llevamos a otras personas a que puedan levantarse de los muertos. ¿Sabes lo que significa ahí la palabra resurrección? Ahí está formado por 2 palabras que es anastasis, que significa ana, arriba, y stasis, poner de pie. ¿Cuántas de las personas que están a nuestro alrededor están postradas por el pecado? Y vos y yo tenemos el poder de Dios para ayudarlos a levantarse de ese lugar. Que vuelvan a vivir, que vuelvan a reaccionar, a tener una relación con el Señor. El poder de la resurrección. ¿Cuánto a veces nos callamos para compartir de nuestro Señor? Tenemos el poder para llevarles a otros, para que se puedan levantar. ¿Ustedes se acuerdan cuando salían o iban en el momento de orar? Pedro, no me acuerdo quién más estaba con él, y dice que había una persona que estaba mendigando. Y estaba ahí como esperando que le diera una moneda.
Si la persona está mendigando, ¿qué está esperando? Que vos le des algo. ¿Y qué le termina diciendo el apóstol? ¿Sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levantate en el nombre del Señor. ¡Wow! No tenemos que llevarle muchas veces a las personas cosas materiales, que son necesarias, sí, que nos permiten ayudarles, sí, pero tenemos algo mucho más poderoso. No tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos para darle a otras personas? Sino que conozcan a Jesucristo. El poder de la resurrección. Dice otra cosa más, y termina diciendo en el mismo versículo 10, conocer qué cosa, la participación de sus padecimientos. Y acá hay algo muy interesante con eso cuando habla de la participación de su sufrimiento, porque el mismo escritor dice que Pablo no quería participar hasta la muerte como el Señor Jesús, pero sí estaba teniendo una experiencia de sufrimiento por causa del nombre de Cristo. O sea, no estaba muriendo Pablo para expiar los pecados del mundo, pero sí estaba padeciendo por llamarse cristiano. Y aquí hay otra tercera fase en la vida del cristianismo, que es la que muchas veces nos da miedo, que muchas veces no queremos hablar del Señor por temor a la reacción de los que están a nuestro alrededor. Ahora, Pablo decía, conocer a Dios, a Él, conocer el poder de la resurrección, pero también conocer y participar de los padecimientos. Tenemos que aprender a abrir nuestra boca y no sentir miedo con lo que va a pasar después. Muchas veces sentimos miedo y el Señor te está diciendo al contrario, no tengas miedo. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de explicar, no tengas miedo de, no digo pelear, pero sí ser firme en lo que crees. Firme en lo que crees. Conocer a Dios, conocemos a ese Dios. Dice acá otra cosita más, ¿sí? Que para conocer a ese Dios, dijimos recién, había que tener honestidad o sinceridad. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello por la cual también fui asido por Cristo Jesús. Si una cosa es la honestidad, la otra cosa que sigue en el versículo 14 dice es la constancia. Porque termina diciendo prosigo. Prosigo. ¿Sabes lo que significa ahí la palabra prosigo? Constancia significa dioko, ¿sí? Que significa práctica. Te lo vuelvo a repetir, ¿no? Prosigo significa practicar. Me equivoco, lo vuelvo a intentar de nuevo. No me sale, me vuelvo a levantar. Me caigo, me paro del piso. Me vuelvo a levantar. Eso es constante, es seguir, es avanzar. Equivocaciones vamos a tener muchas. Muchas equivocaciones vamos a tener. Muchas metidas de pata vamos a tener. Muchas veces vamos a ser infieles a nuestro Señor. Aunque Él permanece fiel. Pero ¿sabes lo que está diciendo acá Pablo? Yo sigo practicando, sigo avanzando, sigo adelante. Hay un corredor que tal vez ustedes lo habrán escuchado en algún momento, por ahí los más grandecitos, no sé si los más chicos. Pero ¿han escuchado alguna vez de Juan Manuel Fangio? ¿Quién escuchó de Juan Manuel Fangio? No es de mi época. Bien, César, ahí César sí lo conoce. ¿Quién era Juan Manuel Fangio? ¿Se acuerdan? No es la nafta de IPF, que ahora se llama Infinia. Tenía ese nombre, pero ahora no se llama más así. Juan Manuel Fangio fue un corredor argentino de Fórmula 1. Te voy a contar algunas cositas de él. Salió 5 veces campeón mundial. Nadie lo pudo superar como argentino. A su vez tuvo, aparte de eso, 5 torneos mundiales, tuvo 2 subcampeonatos en los cuales llegó a ser el segundo. Juan Manuel Fangio también tuvo 24 victorias en distintas carreras, 35 podios, dio 23 vueltas más rápido que cualquiera otro de los que han corrido en la Fórmula 1 y todavía su récord no ha sido roto, salvo por Schumacher, que lo pasó una sola vez en las carreras. Que no fue contemporáneo al Schumacher del año 2000, estamos hablando del año 40 o 50. Ahora, ¿qué dijo esta persona sabiendo de carreras y de competencias? Hay algo que me marcó y quería compartírselo con ustedes. Él dijo una frase, dice que para ganar, lo primero que hay que hacer es saber llegar. Te lo repito de nuevo. Para ganar, lo primero que hay que hacer es saber llegar. Ahora, saber llegar significa llegar hasta la meta, hasta el final.
Si me caigo a un costado, si me pasa algo con el vehículo, tengo que volver a meterlo en la ruta. Si me pasa algo con la vida, yo debo seguir. Hay algo que él dijo una vuelta y que a mí me quedó grabado, que era cuando uno manejaba en la ruta. Dice, es preferible a una velocidad constante que ir rápido y después frenar e ir más lento. Y sabes que nosotros nos damos cuenta con el primer auto que teníamos, me acuerdo, el Suzuki Fan, el chiquitito, ese que tiene historia de que siempre nos, ¿cómo se llama? Nos moríamos de calor porque no tenía aire acondicionado cuando íbamos a misiones. Y algo que me acuerdo que yo iba siempre a 100. Y en la ruta, obviamente, que a 100 hay unos que te pasan como si estuvieras parado, ¿viste? Te pasan así y vos dijiste, ¿qué pasó? Movió el auto, pero vos dijiste, ¿qué fue lo que me pasó? Bueno, pasaron camionetas, vehículos. Pero esa gente veía que iban rápido, llegaban a un pueblo, cargaban, y nosotros pasábamos despacito, por ahí, a 100 por hora. Después llegábamos más adelante y nos volvían a pasar de nuevo, porque habían cargado combustible y de nuevo, ¡buah! Nos pasaban y nosotros, chao. Llegábamos al otro pueblo, nosotros llegamos después y ellos estaban parados cargando combustible. Ahora, ¿qué es lo que quería decir? Que es preferible ir a una velocidad constante que ir rápido y tener que parar. Es lo mismo que está diciendo acá. Para poder tener victoria en la vida cristiana tenemos que ser constantes y tener una regularidad en nuestras vidas. A veces nos agarran oleadas de espiritualidad. Entonces queremos leer, estudiar, estar acá, compartir allá, hacer un trabajo y después nos desenchufamos 3, 4, 5 días. ¿Cuántas veces nosotros comemos? ¿Cuál es la rutina de nuestro comer todos los días? Es el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Bueno, algunos harán media mañana, otros harán medias tardes, ya le metieron 2 comidas más, pero somos constantes, todos los días comemos. Entonces, ese es el objetivo. Proseguir significa, a pesar de que me quedo, de que me caigo, de que puedo fallar, me levanto de nuevo y sigo. Saber que tengo algo que llegar. Y dice ahí, prosigo a la meta. Y acá hay una pregunta para que reflexionemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no tenemos metas para el Señor? No tenemos metas. No tenemos objetivos. No tenemos propósito. Y nuestra vida pasa. Tarde o temprano los años nos llegan. Tarde o temprano nos vamos volviendo blancos. Dije, el otro día se acuerdan cuando estábamos en el Zoom con Luis mostraba la foto, bigote negro, pelo blanco, dice, ¿qué pasó? Dice, ahora estoy todo blanco. Dice, 30 años me pasaron por arriba. Dijo. 30 años sé que ya está acá. Y el tiempo pasa. Y cuando menos nos demos cuenta, no vamos a estar en este lugar y se va a levantar otra generación. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Prosigo con una meta? Pablo decía acá, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ay, no hay ningún premio, no hay una carrera, no hay ningún bien, no hay ninguna cosa material que se compare con Jesucristo. Con que Jesucristo te reciba en los cielos y te puede decir, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Acá, en este lugar, en lo mucho te pondré. En lo poco que estamos haciendo. Por eso, cuando habla de conocer, habla de que primero tenemos que ser sinceros con nosotros. Si estamos conformes. Pero si no estamos conformes, debemos ponernos meta y proseguir. Ya no mires para atrás. Decía Pablo ahí, dice ahí en el versículo 13, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Voy hacia adelante. Ya no puedo estar llorando por los errores del pasado, viviendo en el pasado, porque eso me detiene. Si ya lo confesé, ya le pedí perdón a Dios, soltalo. Ya está. Es hora de seguir hacia adelante. Si hay algo que conocemos cada uno de nosotros, es la misericordia de Dios, ¿o no? ¿Y cuántas veces el Señor nos levanta y nos espera como el hijo pródigo? Acá estoy, para darte un abrazo y decirte seguí siendo mi hijo. Ahora, segunda de las cosas, porque hablábamos recién de conocer, pero la segunda de las cosas está allí en el versículo, para ir avanzando, versículo 17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y acá la palabra para imitar es sumimetes, que significa un coimitador. ¿Has visto un mimo alguna vez en la calle?
¿Los has visto? Cuando se ponen con la carita blanca. Como diciendo, acá hay una pared, acá hay una cosa. Uno a veces se ríe, otros pasan por el lado y le dicen, anda, le dicen otra cosa. ¿Viste? Pero está imitando, ¿sí? Muchas veces alguna postura, una cosa. Muchas veces nuestros hijos imitan las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Imitan a veces las palabras que decimos en casa, porque uno lo escucha en la escuela. ¿Y dónde sacaste eso? Y cuando llegan a casa te dicen una cosa. ¿Quién te enseñó eso? Y lo escuché en la escuela, me dijo uno. Porque lo repiten. Imitan las cosas. Y acá Pablo está diciendo que no solamente tenemos que tener un conocimiento teórico de lo que es el Señor, sino también un conocimiento práctico. Y acá está diciendo que necesitamos ejemplos. Pablo está diciendo acá, hermanos, sé imitador de quién? De mí como yo de Cristo. O sea, hay un modelo, la persona es Jesucristo, pero yo debo imitar ese modelo. Y debo ver que hay personas que también están lidiando con el pecado como yo, como vos y como los otros, pero que le está yendo mejor, saben cómo tratar con el pecado. Porque no significa perfección, significa que necesitamos ver en otros cómo solucionan las cosas, cómo las hacen y poder acercarnos a ellos. Pablo les dice, mirad, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuáles eran los ejemplos que tenía la iglesia de Filipo? ¿Sabían que había dos? Vuelvan para atrás, al libro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 19. Tiene un título ahí, ¿no? Timoteo y ¿quién más? Y Epafrodito. Y dice, espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a quién, a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo, ahí dice, del mismo ánimo, de la misma alma, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, las cosas que venía haciendo. Y como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviar a quién más, a Epafrodito. ¿Y qué dice Epafrodito? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. Wow. ¿Se dan cuenta que necesitamos ejemplos? Y Pablo dice, pongan la mirada en esas personas. Pongan la mirada allí, para que también les ayude cómo lidiar a cada uno con sus pecados, con las cosas que nos toca vivir. Imitar, como decíamos acá, es un acto de tomar ejemplos para aplicarlo a nuestra vida. Anoté una frase acá que dice, un mal ejemplo produce una mala acción. Vieron que muchas veces los chicos aprenden señales con la mano, ¿no? No voy a hacer la señal. Pero muchas veces le dice, ¿dónde sacaste eso? Porque a veces papá y mamá no lo hacen. Es que en la escuela los chicos hacen, ¿y qué sabe qué significa? No sé, yo veo que lo hacen, yo también lo hago. Porque imitan las cosas. Ahora, si cada uno de nosotros imitáramos a Cristo, sería más fácil entre uno y otro poder ver a Cristo en nuestras vidas y verlo de una manera completa en nosotros. Y termino con lo último, conocer, imitar, y la tercera de las cosas está en el versículo 20, que significa concientizar. Algo de esto nos habló la otra vez cuando vino Augusto, y dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Saben qué? Debemos concientizarnos que somos ciudadanos del cielo. En el lugar donde estamos, en el nuevo trabajo que voy a tener, en la escuela donde estoy en la mañana, en la escuela donde estoy en la tarde, en Bahía, cuidando a los chicos, trabajando limpiando, haciendo trabajo en Bahía Manzana, trabajando acá, trabajando allá, en el negocio. Somos ciudadanos del cielo. Pero tenés que concientizártelo de tal manera porque hay tres cosas que tenemos que sacar de acá. La primera de ellas es nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad delante del Señor como ciudadanos. Vieron que ahora Argentina está por abrir una embajada en un lugar centroamericano, ¿sabían ustedes? No tenemos, algunas cosas, pero vamos a abrir una embajada nueva en un país centroamericano que está pegado al Caribe, ¿sí? Ahí vamos a abrir una embajada porque no teníamos embajada, entonces estamos proyectando con una embajada. Podemos abrir un testimonio ahí también, ¿no? ¿Sí? Uno ahí cerquita, ahí en la costa. Pero
van a abrir una embajada para representarlo. Y el que vaya a estar en ese lugar va a tener que ser responsable con lo que le ponen en su mano. Nosotros debemos concientizar como ciudadanos, Señor, que tenemos una responsabilidad. Primero. Segundo, tenemos un privilegio. A nadie, dice el Señor Jesús, se le da este nombre como el que tiene, es el Hijo de Dios. Pero vos y yo somos considerados hijos de Dios. Tenemos un nombre. Tenemos una relación con ese Creador. Entonces tenemos responsabilidad, privilegio y tenemos esperanza. Dice ahí el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo suyo. Ya basta de lidiar con el pecado. Tenemos la esperanza de que este cuerpo va a ser transformado. ¿Para qué? Para entrar con las condiciones allí en los cielos. Conciencia. Tenemos que despertar que hay una realidad que trasciende nuestras vidas. Entonces, hoy terminamos con esta lección, ahora corregimos la evaluación. ¿Conocer a quién? A Dios. ¿Qué más? Ese fue el primero. La segunda, aprender a imitar. Y busquemos ejemplos para hacerlo. Hay ejemplos para poder hacerlo en nuestra iglesia, en este lugar. Y la tercera de las cosas, concientizarnos que somos ciudadanos del cielo. Es precioso el libro de Filipenses. Todavía no termina acá. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar la próxima semana. Vamos a corregir entonces la evaluación, ¿sí?